para que no están presentes. Entonces, bueno, primero que todo, buenas noches y les voy a compartir mi pantalla para que demos inicio a esta webconferencia. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando bien? Sí, tutora. Gracias, muchas gracias. La escuchamos. Listo. Entonces vamos con nuestra unidad número 1, etnociencia y diálogo de saberes. Bueno, primero, en el texto que ustedes tienen, que es el texto que se revisó en la actividad número 1, donde estábamos viendo los saberes preliminares de los estudiantes, en este texto que se denomina Perspectiva Pedagógica de los Estudios Afrocolombianos para la Enseñanza de los Saberes, de la enseñanza de las ciencias naturales y que se desarrolla dentro de un contexto urbano, que es en la sociedad de Bogotá, este texto que lo que busca es generar un método científico para poder conocer y, digamos, establecer un diálogo intercultural entre las comunidades urbanas de Bogotá y los saberes afrocolombianos que existen dentro de poblaciones que por distintos motivos culturales, económicos y de violencia han emigrado al territorio de la ciudad de Bogotá. Entonces, se crea este texto y lo interesante que tiene es que nos plantea diferentes escenarios. En un primer escenario nos trata de vincular a un diálogo cómo llegan estos saberes afrocolombianos de etnociencia a nuestro territorio nacional y empieza a hablarnos de como el proceso también de, digamos, diáspora o la llegada de la comunidad afrocolombiana a partir de procesos de esclavitud de diferentes zonas de África que son traídos por los españoles y que llegan al territorio colombiano y que casualmente o de manera muy coincidencial se encuentran con climas y trópicos muy similares a los que ellos tienen en África. Entonces sus saberes vienen y son transmitidos acá dentro del territorio nacional. La etnociencia es un diálogo que se crea frente a lo que se ha denominado o que este libro nos cuenta que se denomina la colonialidad epistémica de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos han hablado de ciencias naturales, generalmente nos llevan a ese método científico de regulación de estos estudios en esta área del conocimiento en específico, que se fundamenta en el conocimiento de géneros, especies, de animales y como toda esa taxonomía de las especies y de ahí a partir de ellas pues las propiedades que tiene cada una de las plantas y cuáles podrían ser sus posibles usos dentro de lo que también se conoce como la farmacéutica, que es como el estudio de las propiedades químicas de las plantas y cuál va a ser el uso que se tiene. Digamos que esto es un conocimiento o la construcción de un pensamiento que se da desde un colonialismo europeo y que a nosotros se nos transmite, digamos, de manera educativa a partir de los modelos pedagógicos que implementan en nuestro país, ¿no? Pero, como todos sabemos, a partir del decreto 804 eh, de 1993, que empieza a hablarnos de la etnoeducación, entonces estos saberes ya no son los únicos que nosotros tenemos dentro del territorio para estudiar y para aprender, sino que también los saberes propios de las comunidades étnicas entran en juego y nosotros tenemos derecho no solamente a conocerlos, sino también a respetarlos y las comunidades étnicas pues tienen toda la autonomía y la autodeterminación para enseñarlos y ejercerlos dentro de sus territorios. Este modelo, el que les hablaba de este colonialismo europeo, lo que ha hecho es como imponer una división racial entre la sociedad, el trabajo y el conocimiento. Entonces, esa división ha hecho que, digamos, en la época de la conquista, solamente ciertas poblaciones estuvieran enfocadas o su trabajo fuera el trabajo manual, otras se encargaban del trabajo de la administración de las tierras, generando una división de clases sociales y desde allí también una división de conocimientos, ¿no? Entonces, hace muy poco que todos en Colombia podemos acceder a una educación, aunque no sea una educación completamente gratuita y no podamos tener todos los cupos necesarios para acceder a una educación, sí se ha venido poco a poco dando acceso a varias poblaciones y comunidades que antes no tenían acceso a la educación. Entonces, como vemos, existe una división, ¿no? De clases, tanto para la adquisición del conocimiento, también para la producción de conocimiento,
porque el conocimiento científico que era anteriormente válido era el conocimiento que se hacía a partir de una revisión enciclopédica de trabajos anteriores. Hoy en día, con algo que se ha conocido como el giro epistemológico de las ciencias sociales, que es el que nos permite poder tomar la memoria y la tradición oral como una fuente primaria de conocimiento y llevarla a un escenario de investigaciones. Entonces, digamos que se han venido dando esos procesos de intercambio, ya nuestros saberes propios de las comunidades étnicas entran en un rango también de reconocimiento como fuentes de información para la ciencia, ¿no? Para la consolidación de investigaciones científicas. El término de ciencias naturales pertenece mucho a la cultura europea, ¿no? Es un término que nace allí y lo que busca es hacer una interpretación del medio, del entorno donde nosotros vivimos y habitamos a partir de lo que se conoce como el método científico, ¿no? A partir de la observación y de allí que, que digamos es un método empírico, sobre todo cuando se habla de especies animales, ¿no? Entonces es una observación constante de cuáles son sus actitudes, cuáles son sus formas de vida, y lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Un proceso de observación de su crecimiento, y desde allí, pues, se empieza a extraer la información de cómo funcionan, pues, las comunidades o los grupos animales y cómo también funcionan las propiedades de las plantas. Pero para los territorios étnicos, en particular, como sucede en las comunidades afrocolombianas, el saber botánico está ligado con otro saber que es muy importante y es el saber de la espiritualidad. Estos dos conforman algo que es una unidad sagrada en la cual los seres humanos están entrenados para mantener un diálogo sagrado con el entorno. Para los africanos, las hierbas tienen virtudes. Cuando los hablan de virtudes, ¿sí? Nosotros desde los estudios sociales y desde esto que les he venido hablando que se llama el giro eh, epistemológico de las ciencias sociales, lo que hacemos es entrar a ver primero cómo las comunidades étnicas reconocen esas virtudes que tienen las plantas. Yo les puedo hablar de un caso particular que conocí, es un mayor que es un mayor tegua, y él, o sea, tegua quiere decir la persona que conoce de la medicina tradicional, y la forma de él conocer las plantas era a partir de los sentidos. Entonces él conocía las plantas a partir del olor, del tacto y del sabor de la planta. Esto le daba a él una información que le permitía distinguir no solamente para qué servía la planta, si tenía un poder curativo y hacia dónde se dirigía ese poder, sino también para determinar cuáles eran comestibles y cuáles eran venenosas. Em, esas virtudes que tienen las plantas, como vemos, están ligadas no solamente a una esencia material, es decir, cuál es su funcionalidad dentro de nuestro cuerpo o cuál es su funcionalidad dentro del entorno, sino también a una virtud espiritual, ¿no? Entonces, lo que hace la etnociencia es mantener un diálogo entre las comunidades y el entorno que parte desde una armonía. Cuando se quiebra esta armonía, las comunidades y los mayores entienden que se ha dado algo que se conoce como la enfermedad. Entonces, para poder entrar a curar o sanar, hay que no solamente establecer un diálogo con el cuerpo de la persona que ha enfermado, sino también con el entorno. Y esta sería otra de las virtudes que tienen las plantas, no solamente con sus propiedades materiales de sanación, sino también con las propiedades espirituales que nos hablan de un lugar y de un hábitat. Mucha de la historia que dejaron los españoles cuando ellos vinieron, recopilados en las crónicas que iban escribiendo, hablaban de la medicina tradicional y de los remedios que existían dentro de los territorios para la sanación de las enfermedades. Estos remedios se podían ver o tenían virtudes las plantas dependiendo de su consumo. Habían plantas que se podían consumir calientes y otras que se consumían frías, y cada una de esas temperaturas le daba una propiedad a la planta para que pudiera sanar a las personas. Eh, los españoles decían que, al igual como yo les contaba con el Tegua Saúl Villamor,
la forma en que las comunidades étnicas identificaban las virtudes de las plantas era a través del olfato. Entonces, vemos que existe un método científico, si lo pudiéramos llamar de esa manera, para acercarnos a la etnociencia, y es a partir de los sentidos. Una de las preguntas que nos hace este texto es cómo podemos implementar desde las áreas que conforman las ciencias naturales la pedagogía intercultural de los estudios afrocolombianos, ¿no? Entonces, cómo entramos a generar ese diálogo de, de los saberes propios de las comunidades étnicas dentro de nuestro sistema educativo, no necesariamente en etnoeducación, sino también en los sistemas occidentales o dirigido a las poblaciones urbanas, que esto también pues, sería algo muy importante, no solamente para el desarrollo de la multiculturalidad de nuestro país, sino también para lograr ese reconocimiento y autodeterminación de las comunidades étnicas. Si nos preguntamos no solamente cómo se haría, que esa sería como la tarea de ustedes como etnoeducadores o etnoeducadores en formación, pero si nos preguntaran esto para qué nos serviría, una de las cosas más importantes que se genera tomando en cuenta la etnociencia o tomando en cuenta los saberes propios dentro de los procesos de conocimiento del territorio es lo que se ha llamado como la innovación social. ¿A qué se dirige? La innovación social son los procesos de reconocimiento y autogestión de los recursos naturales de las propias comunidades. Esto hace que las comunidades puedan generar o desarrollar administraciones de los recursos autosostenibles y sustentables. Y es algo que se requiere hoy en día y que es uno de los planteamientos que se ha hecho de manera internacional por las Naciones Unidas dentro de los objetivos eh, sociales de desarrollo. ¿Esto en qué sentido? En el afán y la urgencia que hay de conservar el ambiente, porque se ha visto el deterioro que se ha venido dando en el planeta y el cambio climático tan acelerado que estamos teniendo. Entonces, hace necesario generar nuevas formas de administración de recursos. ¿Cómo se puede hacer esto? Uno de los casos que nos pone el texto es con el petróleo, ¿sí? Entonces nos dice que el petróleo para Occidente siempre va a ser un recurso que genera energía, que genera combustible y que pues desde allí se producen una cantidad de artículos. Pero el petróleo para las comunidades étnicas, en especial para la comunidad Uwa, que ha sido una de las mayores, digamos, comunidades que ha protegido y que ha luchado por preservar el territorio, eh, establece una concepción de que el petróleo genera unos beneficios, no solamente como recurso, sino también para la madre tierra, y los perjuicios que se establecen a partir de su explotación, ¿no? Entonces el petróleo para ellos es parte de la tierra, es más o menos como lo que podríamos llamar la sangre del territorio, y la preservación del petróleo no solamente como un recurso no renovable, sino como una forma de existencia misma de la vida de la tierra, ¿no? Entonces, genera nuevas concepciones, digamos, de valoración y respeto de los recursos, y esto pues obviamente sin llegar a pensar en que no se haría uso del petróleo, sino que se buscaría una forma amigable en la que no se viera afectada la tierra. Entonces sí se pensaría en nuevas formas de autogestión y cuidado de los recursos naturales. El texto nos hablaba de algo muy importante y es la concepción que tienen las comunidades afrocolombianas conocidas como el Muntu. El Muntu es una comprensión holística de la naturaleza. Cuando nos hablan de una comprensión holística, quiere decir que nos está hablando de un entorno muy grande, de una comprensión de un lugar, de un espacio, eh, y nos habla de un todo, de un sistema equilibrado en el que se estudian tanto las plantas, los animales, los espíritus, las personas que dialogan y establecen la armonía con todos los seres que habitan en la Tierra, que seríamos los seres humanos. El Muntu es un sistema de pensamiento y de conocimiento en el que la música es el lenguaje de la verdad, de la mediación, que propicia la unidad entre las personas, el mundo natural y el de los espíritus de los antepasados. Em, Como vemos, el mundo es una forma no solamente de entender el mundo y el hábitat, sino que también tiene unas formas de comunicación que se da a través de la música, tiene una mediación entre las personas
y el mundo natural, y establece también un diálogo entre dos mundos que conocen las comunidades afrocolombianas, que es el mundo de los antepasados, con quienes también se dialoga para aprender del conocimiento de las plantas y la medicina tradicional, y también el mundo de los espíritus, partiendo de la idea de que cada cosa que hay dentro de la tierra está compuesta no solamente por su materialidad, sino también por un espíritu. Entonces, la espiritualidad es uno de los rasgos más importantes que tiene la etnociencia en las comunidades afrocolombianas, ya que son saberes holísticos que trascienden el despojo de lo que se da con el viaje transatlántico que tienen las comunidades afrocolombianas al llegar hasta nuestro territorio, con el proceso de esclavitud que sufren, y también en la forma que les permite relacionarse con el lugar. Los africanos consideran que hay tres mundos dentro de nuestro territorio: una realidad visible y tangible, que es nuestra materialidad, el mundo de los antepasados y el reino de los espíritus. En este sentido, el texto nos habla de la etnociencia como ese conocimiento que los grupos étnicos tienen sobre su entorno natural, del que forman parte y que habitan por medio de sus saberes y prácticas culturales, ¿no? Entonces, a partir de la forma en que las personas han transmitido los conocimientos de manera transgeneracional, de una generación a otra, esos conocimientos hacen parte de los saberes de un pueblo, y esas prácticas culturales son las que nos permiten conocer cuáles son los métodos o las formas de conocimiento de las plantas y de los animales que habitan un territorio. A estos saberes se les conoce como etnociencia. El concepto de etnociencia aparece más o menos para 1950, es decir, es como muy nuevo, en un libro que se llama Outline of Cultural Materials, o sea, fuera de la línea de los estudios culturales de la cultura material, es decir, que nos está sacando a otro contexto de los estudios de la cultura, y nos está llevando a un campo que no tiene que ver solamente con las tradiciones, digamos, artísticas, sino que nos está llevando ya a un campo donde la ciencia y el saber nos permite reconocernos y conocer un territorio y cómo podemos servirnos de él. En este, pues, encontramos, en este concepto de etnociencia, encontramos ideas sobre la naturaleza y el hombre, que se nos definen como enunciados generales que comprenden varias clases y nociones populares acerca de lo que es el mundo exterior y de lo que es el organismo humano, ¿sí? Entonces, la etnociencia nos habla no solamente del entorno que se habita, sino también de nuestro propio cuerpo, como un lugar o al del que también se adquiere conocimiento, y de cómo este lugar o este cuerpo se beneficia del territorio en el que se encuentra. Existen varias subdivisiones de lo que podemos encontrar en el campo de la etnociencia. Está, por ejemplo, la etnometeorología para el conocimiento de los cambios climáticos, la etnofísica, que es muy importante porque está relacionada con la tradición oral. Los mitos y las leyendas nos hablan acerca del movimiento de la Tierra y, digamos, las fallas geológicas y todos estos lugares que tiene la Tierra y cómo actúan. La etnogeografía en ese mismo sentido, la etnobotánica, eh, que ya la veremos más adelante, la etnozoología, hablando de las especies, etnoanatomía, hablando del cuerpo, la etnofisiología también en ese mismo sentido, la etnopsicología y la etnosociología. Entonces encontramos como varias dimensiones del estudio de lo que se puede, o sea, del estudio de la etnociencia, ¿no? Entonces, varias divisiones. También encontramos que generalmente estos estudios se desarrollan sobre la organización de los saberes que tienen las sociedades frente al conocimiento de la naturaleza, y son saberes, pues, que hemos denominado tradicionales, es decir, que vienen de manera milenaria y que se transmiten de generación en generación a partir de la oralidad, ¿no? Estos conocimientos se construyen eh, dentro de distintos campos de la mitología, generalmente, o sea, se transmiten a partir de los mitos, pero también, pues, son historias y son saberes que se comparten en la misma materialidad de estar en el territorio y conocerlo, ¿no? Entonces, cuando se va al territorio, se acercan a las plantas,
El reconocimiento de las plantas nos lleva también a saber cuál es esa virtud que le proporciona al cuerpo y también al espíritu. En este momento quiero compartirles un video. Listo. Hola, soy Héctor Buitrago de Aterciopelados. ¿Sabías que en lo profundo de los bosques amazónicos viven personas que por decisión propia no tienen ningún contacto con el resto de nosotros? Personas que para sobrevivir no necesitan energía eléctrica, no tienen cuentas bancarias, ni siquiera cédula, no utilizan teléfonos y lo más seguro es que no sepan que existen los carros. ¿No lo sabías? A esos grupos de personas se les conoce como pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se trata de pueblos, clanes o familias que por decisión propia no tienen ningún contacto con personas ajenas a su grupo. Ni siquiera tienen contacto con otros pueblos indígenas. Te preguntarás, ¿por qué viven así? Es una decisión que han venido tomando hace más de 500 años, tras la llegada de los españoles y portugueses. Desde entonces, exploradores y comerciantes han invadido hostilmente la Amazonía, violentando, esclavizando, torturando y asesinando a los grupos indígenas que ocupaban ese territorio. Algunos grupos se resistieron y se refugiaron en lo profundo del bosque, evitando toda relación con el mundo exterior hasta el día de hoy. Esta decisión se ha mantenido ante las constantes agresiones sobre la Amazonía por parte de caucheros, narcotraficantes, mineros y misioneros que han intentado sacar provecho del territorio y de los pueblos en aislamiento. ¿Te gustaría saber cómo sobreviven sin depender del mundo exterior? Por increíble que parezca, solo necesitan de una cosa: su territorio. Son los únicos pueblos en el mundo que dependen 100% del bosque y sus recursos. Toda su vida gira en torno a su conocimiento del bosque. Así logran cazar, sembrar, construir sus casas y sobrevivir sin depender del mundo exterior. No necesitan luz eléctrica, motores, colegios ni médicos. De hecho, probablemente no saben que viven en Colombia y que existen ciudades. ¿Sabes por qué es importante proteger sus territorios? Te daré algunas razones, pero espero que tú encuentres más. Por una parte, son pueblos que han habitado la Amazonía mucho antes que llegaran los españoles y portugueses. Han mantenido su cultura por cientos de años y son quienes mejor conocen el bosque amazónico en el mundo. Gracias a este conocimiento, se han convertido en los guardianes de la Amazonía. Protegen grandes extensiones de bosques, los cuales regulan el clima y proporcionan la lluvia que necesitamos. Estos bosques limpian el aire que ellos, tú y yo respiramos. Se trata de la salud del planeta y todos somos responsables. Por otra parte, son muy vulnerables a nuestro contacto. En su condición de aislamiento, no han desarrollado las defensas necesarias para enfrentar enfermedades que desconocen. Una simple gripa podría matarlos en pocas horas. ¿No me crees? Te cuento que ya sucedió en nuestro país. Fue a finales de los 80, en las selvas del Guaviare, cuando misioneros norteamericanos, cocaleros, colonos y poblaciones vecinas entraron en contacto con el pueblo Nucac. Romper su condición de aislamiento fue catastrófico. En poco tiempo el contacto se salió de las manos y muchas personas e instituciones ingresaron de manera descoordinada al territorio. Los Nucac se contagiaron de enfermedades y su población se redujo a la mitad. Muchos abuelos y niños murieron. ¿Te imaginas un mundo sin la sabiduría de los abuelos y sin la inquietud y la curiosidad de los niños? Ya sabes, la mejor manera de protegerlos y agradecerles es no contactarlos, respetando la manera en que decidieron vivir. Pero no están tan solos como piensas. Algunas personas, organizaciones e instituciones del gobierno se han comprometido con la protección de estos pueblos y de los territorios que cuidan y habitan. Estas personas, organizaciones e instituciones trabajan en conjunto y de manera silenciosa. Esto quiere decir que ayudan a cuidar los territorios de los pueblos en aislamiento sin que ellos lo sepan.
Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Río Puré. Allí el gobierno, ambientalistas y las comunidades indígenas trabajan de la mano estableciendo un sistema de prevención, control y vigilancia sobre el territorio que habitan los pueblos en aislamiento. Vigilan desde 5 cabañas ubicadas estratégicamente y a través de recorridos por el río previenen cualquier amenaza sobre los pueblos aislados y su territorio. ¿Cómo sabemos que los pueblos aislados están allí? Mira hacia el cielo. Necesitarás algo de suerte para poder verlos, pero a 500 kilómetros de la Tierra, poderosos satélites con cámaras orbitan alrededor de nuestro planeta. Gracias a las fotos que toman, obtenemos pruebas de la existencia de los pueblos aislados y además identificamos las amenazas sobre su territorio, como lo son la minería, tala de bosques, ganadería, carreteras, pistas clandestinas y otros. Usada de manera correcta, la tecnología se convierte en otra herramienta de protección de los pueblos en aislamiento. Pero descendamos de los cielos y aterricemos de nuevo. Las comunidades indígenas también trabajan en la protección de los pueblos en aislamiento, acordando conjuntamente el uso del territorio y sus recursos naturales. En estos acuerdos, por ejemplo, se determinan zonas para cazar y pescar y se dejan intactas otras para el disfrute de sus hermanos aislados. Los abuelos indígenas se comunican con los pueblos en aislamiento a través del poder del pensamiento, algo parecido a la telepatía. Cuentan los abuelos que los aislados dicen estar tranquilos y contentos viviendo de esta manera. Debemos entonces respetar su decisión y dejarlos vivir tranquilos como lo han hecho durante siglos. Los abuelos y líderes de las comunidades saben que es importante que sus nietos e hijos conozcan la existencia de estos pueblos, quienes son los guardianes de la propia cultura. Por eso, desde sus malocas y escuelas les transmiten la importancia de proteger el territorio y los estilos de vida de estos pueblos. Para proteger la decisión de los aislados y todo lo que implica, se ha establecido un escudo protector con el sistema de prevención, control y vigilancia, las herramientas tecnológicas y los acuerdos territoriales de las comunidades vecinas a estos pueblos. El trabajo de los involucrados es fortalecer este escudo y no permitir que sea debilitado por las amenazas de la minería, la tala de árboles y las malas intenciones de contactar a los pueblos en aislamiento. Ahora sabes que en la selva, además de maravillosos paisajes, caudalosos ríos, impenetrables bosques, serpientes, jaguares, caimanes y micos, habitan grupos indígenas que viven libremente y en armonía con su territorio. Ahora que conoces la importancia que tienen, pasa la voz. Proteger es no contactar. Bueno, este es un video que me parecía muy importante que lo viéramos porque nos permite tener una noción muy importante de hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede ser importante el saber de las comunidades étnicas, en especial estas comunidades que se encuentran en el Amazonas y que no pueden ser contactadas. Son ellos los guardianes del conocimiento de la selva, de la cultura también, y pues entra como también en un diálogo de qué tanto es importante generar ese diálogo intercultural o qué tanto es importante respetar esos conocimientos y esos saberes y que los mismos queden guardados para las personas o para las comunidades étnicas, ¿no? Lo que vemos es que la importancia de este conocimiento es vital, como lo decía Héctor Buitrago en el video, es la única forma de preservar hasta el día de hoy, la única forma que se conoce o que se tiene para preservar la Amazonía dentro del territorio. Este es un territorio de muchas disputas, en los que se presentan un montón de situaciones sociales muy, muy complicadas y el deterioro de la Amazonía al día de hoy es muy grave. Entonces, la protección de esas culturas que han logrado vivir de manera milenaria, de forma amigable dentro de esos territorios, es muy importante, ¿no? Para su preservación. Vamos a entrar a otro campo o a otro... Antes de eso, quería mostrarles algo de arte. Esta es una exposición que más o menos hacia el año 2012 hizo Antonio Caro.
En su obra, que es la bandera de Colombia, como la vemos ahí, él hace como un cambio. Nosotros sabemos que donde dice minería generalmente va de color amarillo, pero Antonio Caro quiere hacer una nueva reinterpretación de, de nuestro territorio y la coloca en negro. Este negro, ¿qué quiere decir? Que parte de la riqueza que hay en Colombia pues se encuentra en un panorama negro, en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque está destruyendo no solamente a nuestros ecosistemas, sino que también nos está poniendo en altos riesgos sociales, ¿no? La minería es un tema muy difícil de tratar en Colombia. El otorgamiento de las licencias, aunque tiene que ser consentido por las comunidades étnicas, generalmente hace explotación masiva y pues ha generado una serie de conflictos sociales muy graves dentro de nuestro territorio. Entonces creo que es muy importante que en la medida en que nosotros vayamos estudiando la etnociencia como un campo de conservación y como eso tan hermoso que es cuidar los saberes de las comunidades étnicas, también nos paremos y nos pongamos a pensar en por qué lo hacemos, ¿no? Nos paremos también en nuestra realidad y seamos conscientes del territorio en el que estamos y de lo que estamos viviendo. Ahora sí vamos a entrar con el tema de la etnobiología. La etnobiología, según Arturo Argueta Villamar, él es un docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dice que se encarga de desarrollar investigaciones interdisciplinarias con base biológica o base en la biología, que puede ser botánica, sociología, mi, micología, y que también toma otras disciplinas como son la antropología, entre ellas la arqueología, la lingüística y la etnohistoria. Lo que hace la etnobiología es reconocer y estudiar las percepciones, las nociones simbólicas, los saberes, las prácticas y en general todas las relaciones ancestrales y actuales que tienen los pueblos originarios o los pueblos étnicos, como son los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos y para el caso de México los pescadores, pastores y artesanos, con respecto a los animales, las plantas, em, los hongos, eh, y se hace desde un estudio del contexto cultural, espacial y temporal, eh, dentro de un análisis que invita no solamente al estudio de la biología, sino también al estudio cultural de los territorios. El reconocer estas percepciones, esta simbología, estos conocimientos y estas prácticas de las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas con respecto a la naturaleza y al ambiente que es habitado por ellos y entender ese conjunto de saberes y de prácticas es fundamental para la construcción de la sostenibilidad y sustentabilidad de los territorios. Como les decía, generalmente estas prácticas de las comunidades étnicas conllevan a buenos manejos y gestiones de los recursos naturales, lo que nos permite tener una sostenibilidad de nuestros territorios. La etnobiología se destaca también por desarrollar y fortalecer los procesos de generación, de innovación, de transmisión, generar diálogo de saberes entre culturas étnicas y conocimientos académicos, al mismo tiempo que dentro de lo que se llamaría como la interculturalidad, es decir, dentro de diferentes comunidades étnicas, ya sea afrocolombianas con indígenas o diferentes comunidades indígenas. La etnobiología también se dirige a la reconstrucción de las epistemologías locales, es decir, los saberes propios de los territorios, hacia la participación de saberes colectivos en la construcción de una educación intercultural, que es el trabajo que hacen los etnoeducadores, ¿no? De generar ese diálogo entre distintas culturas y también poner dentro de la mesa tanto los conocimientos académicos como el de los saberes propios, de proyectos productivos para el desarrollo local, endógeno y autogestionado, y contribuir a robustecer la importancia de generar relaciones sociales y simbólicas entre culturas y naturaleza. Un ejemplo que yo les traigo aquí de etnobiología es el desarrollo de este proyecto que se hace dentro de un grupo de investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, esto es en el departamento de Boyacá, con apoyo de, al Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro de una convocatoria que se llama Boyacá Bio. Este proyecto lo que buscaba era el reconocimiento de aves.
como lo vemos acá, es decir, de las distintas aves que se encontraban dentro de un territorio. ¿Qué diálogo se genera cultural y biológico dentro de esta investigación? Los investigadores de este proyecto, que hacen parte de un grupo de investigación que se llama GEO, se van al territorio, esto es en una región del departamento de Boyacá que se llama el Valle de Tenza, y allí se ponen a hablar con las comunidades, a hacer un ejercicio que se conoce como cartografía social, que es sentar a las comunidades y ponerlas a dibujar su territorio, y les piden que hagan una identificación de aves. Esta identificación de aves lleva a que las personas nombren una serie de especies, que ellos obviamente tienen otros nombres para las especies, pero de las que conocen no solamente el lugar donde se encuentran, sino también la alimentación que tienen, hasta las épocas de migración que desarrollan y las épocas de apareamiento. Esto hace que a partir de ese estudio cultural que desarrolla una parte del equipo, que está enfocada como en ese estudio antropológico, consolide esa información y la lleve a un espacio biológico. Ahí entran el estudio académico de los expertos y ellos empiezan a hacer una identificación de cada una de las especies de aves que fueron identificadas por las comunidades campesinas de este territorio. Así logran consolidar este mapa que se llama Ave Tensanas y en el cual se logra también un registro fotográfico de esas especies, obviamente su género, especie dentro de la biología, pero también se logra un reconocimiento cultural de dónde se encontraron esas especies, quiénes eran las personas que las reconocían a partir de ese conocimiento campesino de habitar el territorio y cómo ellos reconocen, digamos, esa observación de las aves a partir de su habitar o vivir allí, que lo desarrollan, digamos, conociendo esos momentos de desplazamiento que tienen las aves en sus migraciones. Entonces, digamos que esto es un ejemplo de lo que podría ser un estudio de etnobiología dentro de un territorio específico. Finalmente, tenemos la etnobotánica, que es el conocimiento de las plantas en relación con los significados culturales que le dan las comunidades étnicas. Este conocimiento o esta etnobotánica nos lleva a algo muy importante y es lo que conocemos como la medicina tradicional, en la que pues obviamente hay un conocimiento no solamente químico del elemento que compone la planta y que pues tiene una funcionalidad para el cuerpo, sino que también tiene un elemento espiritual de la planta que genera pues un bienestar o una armonía entre la persona que se ha enfermado y el territorio, ¿no? Y pues también como que busca armonizar espiritualmente a esta persona que ha adquirido alguna enfermedad, pensando que la enfermedad no es solamente un contexto de material del cuerpo, sino que también es una condición espiritual de los seres humanos y que se causa por un proceso de desarmonía que tiene una persona en particular. La etnobotánica es la relación que existe entre las plantas y los grupos locales, cómo se relacionan, cómo influyen las plantas dentro de la cultura de los territorios. Recordemos que las plantas no solamente son, o el conocimiento del territorio no solamente se da a partir de la medicina tradicional, sino también de la cocina. Entonces también se genera un conocimiento de los alimentos, cómo hay funcionalidad dentro de los alimentos para el cuerpo, para el mismo territorio, para las siembras, ¿no? Todo ese conocimiento del cultivo de la cosecha también hace parte de esto que se llama la etnobotánica. Digamos que es muy importante dentro de nuestro territorio latinoamericano este estudio porque nos permite conocer mucho de nuestra diversidad biológica y cultural, ¿no? Entonces, nosotros como colombianos somos una de las culturas más diversas que hay, no solamente cultural, sino también biológicamente tenemos muchas especies de aves, muchas especies de orquídeas, por ejemplo. Entonces, poder conocer esos conocimientos eh, o esos saberes de las comunidades étnicas nos permite tener una dimensión de esa diversidad biológica de nuestro territorio. También vemos cómo hay muchas culturas que han sobrevivido durante miles de años como estos no contactados dentro de los territorios a partir de ese conocimiento de los ecosistemas y que han convivido con esa diversidad biológica de una manera muy tranquila y armónica, ¿no? Entonces, como decía Héctor Buitrago en el video,
Sabemos que la Amazonía es un lugar lleno de serpientes, de jaguares, pero también de seres humanos que habitan allí, que no son contactados, pero que mantienen una existencia y bueno, existen y viven allí dentro del territorio. La etnobotánica es muy importante porque nos aproxima al uso y manejo de los recursos naturales desde una perspectiva de las culturas que han habitado y han convivido con la diversidad biológica por muchos años, a partir de una convivencia milenaria. em, y también han desarrollado un proceso que es muy similar a lo que sucede con el método científico de observación y experimentación, que ha sido transmitido a las generaciones y que como resultado pues da un manejo eficiente de la naturaleza. Este conocimiento, a diferencia de lo que sucede con los conocimientos académicos, pues es de culturas muy, muy antiguas, o sea, no se, digamos, no se pueden leer de manera cronológica dentro del tiempo, porque la transmisión oral, digamos que no se puede catalogar de una forma lineal, sino que se transmite de generación en generación, entonces sabemos que es muy antiguo, pero no podemos medir qué tanto, a diferencia de lo que pasa con los conocimientos académicos. Em, Sabemos que es válido porque conocemos comunidades étnicas que viven en los territorios y pueden sobrevivir allí a partir de con sus conocimientos y pues no ha sido refutada, digamos que durante mucho tiempo, ¿no? Ha estado ahí y ha sido funcional para las comunidades étnicas. Tenemos un problema con la etnobotánica muy importante, especialmente con lo que se relaciona con la medicina tradicional y es en lo referente pues, al conocimiento científico, ¿no? Que siempre quiere como estar por encima de estos saberes, pues porque digamos que tienen una comprobación científica, ¿no? Entonces ha llevado pruebas y estudios y lo que sucede con los conocimientos o saberes étnicos, pues es que no necesitan de esas comprobaciones, sino que el solo hecho de la existencia de esos saberes y de la existencia de las comunidades en el territorio, pues es ya un principio básico para saber que son conocimientos completamente válidos para habitar un lugar y conocer de un territorio. Em, bueno, creo que esto es como lo más importante del estudio de etnobotánico. Hay que tener muy en cuenta que desde aquí pues, se desprende lo que conocemos como la medicina tradicional. Vamos a escuchar algo muy que me parece importante mostrarles en este momento. Es un podcast. Espérenme. Hola a todos. Bienvenidos al podcast Manuel Zapata Olivella en Perspectiva, un podcast del Instituto Distrital de las Artes y Dartes en conmemoración del centenario del nacimiento del médico, escritor, bailarín y antropólogo afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. En nuestro episodio número 4 hablaremos con la artista chocuana Noensi Mosquera Martínez, quien nos hablará acerca del aporte que hiciera el maestro Manuel Zapata Olivella al folclore colombiano desde sus investigaciones y estudios sobre la danza y la música de la costa caribe y pacífica. Complementará la información con algunas de sus composiciones en torno a destacar la vida y obra del maestro Manuel Zapata Olivella. Nacida en Napipí, Bojayá en el año 1972, Noensi Mosquera es artista, creadora y directora del grupo musical El Bongo de Bojayá. En su propuesta musical, Noensi combina instrumentos como la marimba y el tambor con cantos tradicionales como los de la chirimía, gualíes y alabaos. Las letras de su propia autoría reivindican la paz, el rechazo contra la violencia y la lucha por exigir los derechos de las mujeres. Aparte de compositora e intérprete de rondas, arrullos, versos,
y diversos aires musicales del Pacífico colombiano, Noency ha sido embajadora de los ritmos musicales del Pacífico, concretamente del Chocó, destacando su participación en diversos eventos nacionales como el Petronio Álvarez y festivales internacionales como el del Ford Traditional and World Music Festival en Noruega. Maestra Noency, bienvenida. Cuéntenos en pocas palabras de qué hablaremos en este podcast. Gracias Mauricio por la invitación y saludos musicales. En esta oportunidad hablaré del maestro Manuel Zapata Olivella, maestro, folclorista, escritor afrocolombiano. Se dice que el maestro Manuel Zapata Olivella fue uno de los primeros en dar a conocer el folclor del Pacífico colombiano a nivel mundial y que durante su recorrido por las costas del Caribe y del Pacífico colombiano sembró legado cultural que inspiran a las presentes y futuras generaciones de cultores a continuar con este legado cultural. Qué buen tema, maestra Noency. Así es que, sin más preámbulos, empecemos. Cuéntenos acerca de la relación entre la vida y obra del maestro Manuel Zapata Olivella y el folclor colombiano, específicamente de la costa atlántica y pacífica. La vida y obra del maestro Manuel Zapata Olivella fue de gran impacto cultural en Colombia, en especial en las costas Caribe y el Pacífico colombiano, donde el maestro realizó un buen trabajo transmitiendo sus conocimientos y convocando alumnos para conformar el grupo de danza nacional, con el cual realizó sus presentaciones a nivel nacional e internacional. La idea de que vean este podcast es dos. Uno, por un lado, es que podamos reconocer algunas estrategias etnoeducativas para hacer un acercamiento intercultural de las comunidades étnicas, en este caso afrocolombianas, que es el trabajo que hace el maestro eh, Manuel Zapata Olivella. Él genera a partir de la música, que es uno de los diálogos más importantes, como lo vimos en el texto que nos habla del mundo, de las comunidades afrocolombianas, a partir de la danza y la creación de grupos de danza, pues hace una transmisión de estos conocimientos de las comunidades afrocolombianas, no solamente a los territorios eh, o territorios indígenas o territorios colectivos, sino también a otros lugares, ¿sí? También fuera del país, como lo vimos, como lo escuchamos, perdón. Entonces, es una forma en cómo se transmite este conocimiento. Es importante que también conozcamos la obra del maestro, nosotros como educadores, para que nos hagamos una idea de, ustedes como educadores, perdón, de que se hagan una idea de no solamente cuáles son los saberes que existen en las comunidades, sino también cómo se pueden transmitir, en este caso a partir del arte o utilizando el arte como una forma de transmisión del conocimiento. Eso, bueno, quería compartírselos, no les puedo dejar todo el podcast. Recordemos que, bueno, los podcasts son como esas grabaciones que se hacen a viva voz, con el fin de poder transmitir, como parecen como una grabación de radio, pero son un poco más cortos y son como más concretos. Y bueno, es una forma ahorita de comunicación que se utiliza constantemente y que funciona muy bien dentro de los territorios y también, pues, digamos, para las comunidades, para las poblaciones jóvenes e infantiles, también es un buen recurso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, creo que aquí ya terminamos nuestra exposición. No sé si haya preguntas o de una vez nos vamos al tema de la guía de actividades para conocer esta segunda guía, este paso 2 que tenemos dentro de nuestra unidad. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos con el paso 2 de nuestro curso, que es el cuadro comparativo. Recordemos que esta actividad cierra el 20 de marzo, el domingo 20 de marzo de este año. Y aquí lo que se busca es que los estudiantes
puedan relacionar los antecedentes del curso de etnociencia y diálogo de saberes para identificar dentro de nuestra unidad 1, que es Ciencia, Cultura, Botánica y Sociedad, desde el devenir actual, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con el ejercicio del maestro Caro, Antonio Caro, es cómo estos conocimientos ahora los traemos a nuestra realidad y no solamente qué nos pueden aportar, sino cómo podemos generar estrategias pedagógicas para transmitirlos y generar un diálogo entre ellos. El estudiante en esta unidad y en todas las unidades que vamos a tener dentro del curso debe responder unos interrogantes, pero para este caso particular, con esos interrogantes deben elaborar un cuadro comparativo para identificar pedagógicamente quiénes son los especialistas religiosos, sabedores, artesanos, médicos tradicionales y poseedores de un saber tradicional. Entonces, recuerden que en el entorno inicial deben revisar la agenda para que tengan muy presentes las fechas de cierre de esta actividad. No lo olviden, el domingo 20 de marzo. En el entorno de aprendizaje no revisen toda la unidad 1. Hay un capítulo muy interesante de Olor a Región que nos habla de la comunidad Zenú en Cartagena, que después de un proceso de desplazamiento llega a este territorio y trata de iniciar nuevamente la reconstrucción y el tejido de sus saberes, pero pues se enfrentan con muchas dificultades. No obstante a eso, ellos siguen en el proceso de mantener su cultura viva. Aquí tenemos las preguntas que ustedes deben compartirlas dentro del foro de discusión, por favor, generar mayor participación dentro de este foro y dar la respuesta a estos interrogantes. En el foro deben no solamente retroalimentar a sus compañeros, sino también tener en cuenta las retroalimentaciones que yo realizo a sus respuestas. Los interrogantes, ¿cuáles son? Primero, ¿en qué se diferencian los conocimientos de los pueblos y el saber académico? Tome como referente algún campo específico, como por ejemplo la medicina, la botánica, la astronomía, entre otros. Compare la relación que existe entre entre el científico occidental y la sociedad urbana y el sabedor indígena y su comunidad, ¿no? Entonces, sabemos que existen muchas diferencias, pero también hay ciertas coincidencias. Entonces, es importante que dentro del cuadro marquemos las dos cosas, ¿no? En qué se diferencian, cuáles son esas distancias que tienen, pero también si existen algunas coincidencias. De qué manera la botánica ha beneficiado a nuestra humanidad y cómo a lo largo de la historia ha ayudado al desarrollo de la medicina tradicional indígena y la afrodescendiente. Y la última pregunta es, desde la educación, ¿cómo implementamos esas costumbres indígenas y afrocolombianas a los saberes y estrategias de recuperación cultural desde la pedagogía y la recuperación de saberes ancestrales? Una vez tenemos las respuestas de los interrogantes dentro de nuestro foro, y pues como para darle más sustento argumentativo, recuerden que tienen que ir a las lecturas de la unidad número 1. Entonces, una vez tenemos estas respuestas, retroalimentamos por lo menos el aporte de alguno de sus compañeros. La idea es que haya un debate dentro del foro de manera colaborativa y que desde allí ustedes puedan seleccionar las ideas principales y consolidar una sola respuesta a cada uno de los interrogantes de forma colaborativa y desde allí pues elaborar un cuadro comparativo para identificar pedagógicamente a los sabedores, artesanos, médicos tradicionales y poseedores de un saber tradicional en relación con los médicos o frente a los médicos occidentales, los saberes científicos y los especialistas religiosos. Finalmente el grupo elabora unas conclusiones donde expresan la importancia que desempeña la ciencia y la cultura botánica en nuestra sociedad actual. Esto lo deben subir al entorno de evaluación en un documento Word donde se evidencie la portada, la introducción, la respuesta a los interrogantes que se hizo de forma colaborativa, el cuadro comparativo colaborativo, un pantallazo de participación en el foro de cada estudiante, las conclusiones y obviamente la bibliografía que se utilizó. Recuerden utilizar las normas APA para sus citaciones. Creo que a ustedes, dentro de la calificación que les hice de la actividad anterior, cada uno de ustedes les envié un manual de citación de normas APA que tenemos en la universidad de séptima edición para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, esta sería ya la actividad que tendríamos para esta unidad. No sé si hayan preguntas para el desarrollo de la actividad o todo queda muy claro. Está claro, hasta el momento.
gracias por quedarte hasta el final, Madi. Ya aquí damos por concluida nuestra webconferencia de esta noche. El link de grabación lo voy a compartir en el foro de noticias y también se los voy a enviar a sus correos electrónicos para que lo puedan ver posteriormente. Muchas gracias.